Por la austeridad republicana no ponemos manteles largos ni ramos de flores como lo merecería este magnífico momento. Quiero manifestarles, jóvenes, que cuando uno voltea la mirada a la manera como se ha construido este país, tiene momentos álgidos. Para mí, uno de los momentos más álgidos que ha tenido este país fue cuando, ahorita me acaban de confirmar el dato, la maestra Tere Villavicencio, quien les pido que recibamos con un aplauso, viene de la coordinación administrativa de esta gran institución, que no digo el nombre, sigo haciéndola así de emoción, que cuando Manuel Ávila Camacho tuvo a bien dar la iniciativa para que en un espacio se congregaran los académicos más notables de este país y se formara algo que se conoce como el Colegio Nacional. No confundir con una institución también señera y muy importante que es el Colegio de México, también importantísimo. El Colegio Nacional se conforma con investigadores, académicos, literatos, científicos, artistas, que son considerados lo más notable de nuestro país. Ser miembro del Colegio Nacional es un alto honor porque es dar la continuidad a los académicos y pensadores más importantes que ha tenido México. Por eso nos engalana que el día de hoy tengamos al Colegio Nacional en nuestra institución. Y yo pido que a todos el día de hoy, los que nos visitan, porque tenemos la visita de varios de los miembros, los recibamos con un fuerte aplauso. Particularmente que ha sido tan amable y generosa en darnos la oportunidad de compartirnos sus saberes. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Sí? La doctora Susana, que ha sido consultada durante la pandemia, fue de las académicas que estuvo dando sus conocimientos, ¿verdad?, sobre este evento tan delicado y tan relevante que vivimos en el mundo y en México. La existencia de académicos que conozcan sobre los temas justo es para lo que sirve este colegio, para hacer un espacio donde el conocimiento se tenga con confiabilidad. Así que, pues, doctora, sea bienvenida. Muchas gracias, mi amado. Y esta institución de 138 años de historia, sabemos, tiene una página más importante, porque el día de hoy no habíamos tenido este vínculo. A pesar de nuestros 138 años de historia, no habíamos tenido el vínculo con el Colegio Nacional. Así que por eso es algo tan importante que el día de hoy tengamos su presencia, que agradecemos muy, muy sentidamente. Muchas gracias. Un nuevo aplauso, pero ahora sí con muchas ganas, jóvenes. Eso es. Muchas gracias. Doctora, muchas gracias. Voy a estar parada, ¿sí? Sí, adelante. Ay, es más fácil. Pues muchas gracias y es un gusto para mí estar aquí, poder platicar con ustedes. Déjenme hacer una pruebita porque no sé si esto funciona, Andrea. No tengo ni idea. O te digo la que sigue. Ay. No importa, si quieres te digo la que sigue. Bueno, como saben o si no saben, yo trabajo en el Instituto de Biotecnología de la UNAM, soy miembro del Colegio Nacional, pero a lo que me dedico es estudiar virus. En especial, en mi laboratorio estudiamos rotavirus, que es un virus que causa diarrea en niños, pero dadas todas las, digamos que emergencias sanitarias que ha tenido nuestro país y dado el hecho de que somos muy pocos virólogos en el país, desafortunadamente, cada vez que existe un brote de un virus, pues resulta que tenemos que aprender de ese nuevo virus y les quiero explicar por qué tenemos estos brotes y qué son los virus. Entonces,
Todos hemos oído recientemente de brotes en todo el mundo, de pandemias en todo el mundo. Y lo que quiero primero explicar es qué quiere decir una epidemia y qué quiere decir una pandemia. Quizás después del COVID-19 ya todos somos bastante expertos, pero solo para aclarar ciertos puntos, cuando hay, digamos que, una emergencia sanitaria en un país, cuando empiezan a notar que hay gente enferma de algo en un solo país, le llamamos una epidemia. Empieza a haber una epidemia de lo que sea en un país. Pero cuando esa epidemia se empieza a distribuir a lo largo de por lo menos 4 continentes, que ya es tremendo, le llamamos una pandemia. Y eso es lo que vivimos en el COVID-19. Empezaron en China y después, poco tiempo después, la Organización Mundial de la Salud la declaró una pandemia porque empezamos a ver casos ya prácticamente en todo el mundo. Pero esto no es nuevo. O sea, desde que tenemos noticia histórica, sabemos que ha habido brotes epidémicos y pandemias de muchas cosas, de plagas, por ejemplo, de bacterias, desde, digamos, no sé si pueden ver, pero desde el año 100, 200, el año 550 hubo una gran plaga que se llamó la plaga de Justiniano, que mató a 25, 50 millones de personas más o menos, o sea, son informaciones que tenemos históricas, pero eso ha sido a lo largo de nuestra historia. Las más recientes son la peste negra en el año 1345, en el medievo básicamente, y por ejemplo en México, bueno, en América tuvimos 2 epidemias muy fuertes cuando llegaron los españoles a México. La población indígena de México, bueno, de México y de América, era totalmente, nunca había estado en presencia de estos virus, y hubo una epidemia muy fuerte de viruela y una epidemia muy fuerte también de salmonelosis que trajeron los españoles, no a propósito, pero bueno, algunos de ellos venían contagiados y contagiaron a los indígenas. Entonces se cree que buena parte de la conquista la hicieron los virus y las bacterias, no tanto las personas. Empezaron a decimarse los indígenas por estas infecciones, más que por la guerra en sí. Más adelante hemos tenido otras, como la gripe española, que seguramente ustedes oyeron nombrar, fue en 1918, y también se calcula que más o menos 50 millones de personas murieron en esa pandemia. Y bueno, más recientemente, ya no cabe en esta gráfica, pero desde el 2019 vivimos una pandemia de COVID que se calcula en la que hubo 70 millones de personas fallecidas en todo el mundo. Se calcula porque hay muchos lugares en los que no tenemos información. Aquí. Más recientemente, solo en este siglo, hemos tenido varias enfermedades infecciosas como brotes o como pandemias. Por ejemplo, SARS, el primer SARS, que hubo una información en China, ustedes seguramente ni siquiera habían nacido, pero luego hemos tenido varias epidemias de influenza de distintos tipos, hasta que en el 2006 tuvimos la epidemia de H1N1 que empezó en México, y así. Hemos tenido 12 amenazas, 12 brotes epidémicos, solo en estos años. Y 10 de los 12 han sido virales. Entonces vamos a empezar un poco por qué es un virus. Seguramente que todos ustedes saben que es un virus, pero vamos a ponernos todos en sintonía. Los virus son estructuras minimalistas, contienen lo mínimo necesario para multiplicarse. Y eso es, para atrás, ni idea. A ver, espérame, ahí va, perdón. Los virus son estructuras, como les digo, minimalistas, contienen lo mínimo necesario para multiplicarse. Tienen un genoma, que puede ser de ácido ribonucleico o desoxirribonucleico, y está protegido por un grupo de proteínas. Y algunos virus tienen además una capa lipídica, una membranita lipídica, y otros no. Y son tan minimalistas que no se pueden multiplicar por ellos mismos, no tienen nada de la maquinaria necesaria para multiplicarse. Entonces, lo que los hace tan, digamos, perversos,
es que solo se pueden multiplicar dentro de las células. Entonces, entran a una célula que ellos pueden escoger gracias a sus proteínas externas, escogen ciertas células, en esas entran y empiezan a utilizar toda la maquinaria de la célula para multiplicar su genoma y para producir sus proteínas. Y en gran parte, la mayoría de las veces matan a la célula porque se aprovechan de ella y se copian, y se hacen muchas copias del virus que salen a infectar a otras células. Eso es básicamente lo que hacen los virus. Hay varios virus que no matan a las células, pero que van saliendo poco a poco, que se multiplican en las células sin matarlas y que van saliendo poco a poco. Este es, por ejemplo, el virus del SIDA. Las personas que tienen SIDA tienen infectadas muchas de sus células del sistema inmune. No se mueren esas células, pero el virus está constantemente replicándose y hay virus todo el tiempo en esas personas y están enfermas, ¿no?, de ciertas cosas. ¿De qué tamaño son los virus? Como les digo, son estructuras minimalistas y son muy, muy pequeñitos. Si ven en morado, otra vez hice lo mismo. Ya hice peor. Si ven esta célula morada, es un macrófago, es una célula de las que tenemos en la sangre. Y la pongo aquí para que... es que no sé qué hago, pero ¿dónde está la...? Aquí está. Esto es para ver proporciones, digamos. En verde hay bacterias. Las bacterias son más chiquitas que las células y en proporción pues pueden ver cuántas bacterias cabrían en una célula. Y este puntito blanco es el píxel más chiquito que pude hacer en la computadora, pero corresponde a lo que sería un virus. Los virus no se pueden ver con el microscopio normal. La mayor parte de los virus no se pueden ver con los microscopios normales. Necesitamos microscopios electrónicos que tienen muchísimo mayor resolución para poderlos ver. Llegan a ser hasta 10,000 veces más pequeñas que una célula de mamífero y se replican pues en miles de copias adentro de cada célula. Recientemente, hace unos 10 años, no es tan recientemente, pero ya empezamos a descubrir virus muy grandotes que les llamamos virus gigantes, que pueden ser hasta 100 veces más grandes. Esos virus gigantes viven en ambientes extremos, en las excavaciones de petróleo, por ejemplo, han encontrado de este tipo de virus que están parasitando amibas, por ejemplo, y son virus que ya podemos ver en el microscopio. Y lo que es importante pensar es que existen virus no solo para las personas, existen virus para todos los seres vivos. Existen virus para hongos, para plantas, para todos los mamíferos, aves, peces que existen virus para bacterias y para todos los parásitos que hay. Entonces hay virus específicos para cada uno de los seres vivos que hay en la Tierra. Y esto es muy importante por lo que vamos a platicar un poco más adelante. Estoy segura que ustedes han oído hablar de estas pandemias, por lo menos en esta historia. Hemos tenido brotes de, por ejemplo, ébola. Recientemente en África hay un brote de ébola. Chikungunya, dengue, Zika, que son virus que se transmiten por mosquitos y que vamos a hablar de ellos un poco más adelante. Y también, por ejemplo, tenemos el COVID, pero también tenemos monkeypox. Recientemente, no sé si han escuchado, seguro que han escuchado, tenemos ya como un año de tener casos de una enfermedad que es la viruela, digamos, del mono, que se ha vuelto un problema de salud también. Y eso ya no lo teníamos hace muchísimos años. Todas estas nuevas enfermedades para el conocimiento de las personas, digamos, les llamamos virus emergentes. Y los virus emergentes, como les he platicado, han tenido un impacto no solo en la salud de las personas, sino también en el desarrollo socioeconómico y histórico de nuestro planeta. Por ejemplo, la pandemia de 1918, la que llaman la fiebre española, en realidad no fue ni siquiera fiebre española, en realidad fueron soldados americanos que estaban en barracas y fueron a la guerra, a España, contagiados, y empezaron a contagiar personas en
España y en donde se llevaba a cabo la guerra. Y fue de tal magnitud esta pandemia que muy seguramente definió el final, digamos, el destino de esa guerra. Otra pandemia histórica que hemos tenido desde 1981 es la pandemia del virus de HIV, el SIDA, el virus que causa el SIDA. Y digo que es un cambio social porque antes de 1981 era muy raro hablar de homosexualidad, de sexo seguro, de cuidados, ¿no? Antes eso no se hablaba, no, nada que ver. Y después de esta pandemia que seguimos viviendo, ha habido un cambio total en la educación sexual y social de nuestro mundo, porque tenemos que enseñar a los niños cómo cuidarse, no solo por embarazos no deseados, sino por muchas otras cosas, ¿no? Esta es una enfermedad muy de cuidado para la que todavía no tenemos vacuna. La pandemia de H1N1, que quizá les tocó cuando eran chiquitos, también fue la primera pandemia que vivimos en la que cerraron escuelas y cerraron el país, principalmente México, por 2 semanas quizás, pero fue todo un evento para nuestra historia. Y aunque ya no la tengo aquí, la pandemia de COVID, pues todos sabemos, un año encerrados todos y todo el mundo alterado y sin saber qué nos destinaba. ¿Qué son entonces los virus emergentes? Lo voy a leer con ustedes. Estos son agentes causales de infecciones nuevas, no conocidas previamente o que recientemente han cambiado en el lugar en el que se ocurren o en el rango de huésped. Ahorita vamos a hablar de lo que es el rango de huésped. ¿Qué causa una infección emergente? Justamente cambios en el rango de huésped de un virus y transmisión de virus de animales salvajes o domésticos a personas. Esto es un evento que se llama zoonosis. Desde hace años, la Organización Mundial de la Salud ya ha advertido que la principal fuente de nuevas pandemias y brotes van a ser la zoonosis. Y desafortunadamente es muy difícil predecir cuáles patógenos pueden ser los causantes. No podemos predecir qué viene. ¿Y esto por qué es? La zoonosis es un fenómeno muy común del que no nos habíamos hecho muy conscientes hasta hace poco. El contacto de las personas, contacto cercano de las personas con animales domésticos, salvajes, insectos, este contacto cercano lleva al contagio. Todos portamos algunos virus, ¿no? Y este contacto directo con animales salvajes o domésticos, por ejemplo, provoca zoonosis, que es que el virus brinca, el virus que está alojado, digamos, en un caballo, puede pasar al humano por el contacto cercano de la persona y el virus muchas veces no se puede replicar. O sea, los virus tienen un rango de huésped muy específico, pero de vez en cuando se adaptan. Como ustedes saben, los virus evolucionan muy rápido y se pueden adaptar y pueden empezar a causar una enfermedad nueva que no conocíamos antes y por eso les llamamos virus emergentes. Y esta zoonosis se puede dar de animales a personas, pero también puede ser que las personas contagien a los animales. Puede haber el caso reverso o puede haber enfermedades en las que hay un vaivén de un agente patógeno de personas a animales. Sí. Hace rato en algunos grupos tuvimos una plática de murciélagos en la que nos dijeron que no era probable que el murciélago contagiara al humano. Usted nos está diciendo que, bueno, o dentro de esa imagen nos está diciendo que sí se puede realizar. Entonces, ¿cómo podríamos justificar que sí el COVID vino a través del murciélago? Vamos a ver cómo decimos que sí se puede. Las zoonosis son algo común, o sea, 60% de las enfermedades infecciosas que ya conocemos han tenido un origen zoonótico. Y 75% de los patógenos que están causando enfermedades emergentes son causadas justamente por estos eventos zoonóticos. Justamente vamos a empezar a hablar de los murciélagos.
Hay vectores muy particulares para zoonosis, que son los ejemplos más claros que tenemos. Por ejemplo, los mosquitos son muy buenos vectores de unos virus que se llaman arbovirus, que ustedes seguramente conocen. Zika, dengue, chikungunya, fiebre amarilla, virus del oeste del Nilo, etcétera, son transmitidos por mosquitos. Y los murciélagos también son portadores de muchas enfermedades virales, y vamos a platicar por qué. Como les digo, los mosquitos, son portadores de una familia de virus que se llaman arbovirus. Se llaman arbovirus porque son virus que son transportados por artrópodos, y los principales artrópodos que están infectados con estos virus son mosquitos y garrapatas. Ellos son los principales vectores, y lo que sucede es que normalmente los virus y los moscos tienen un ciclo que se llama el ciclo selvático. Entonces, en la selva, los mosquitos pueden estar transmitiendo cierto arbovirus a animales selváticos, ¿no? Por ejemplo, aquí hay monitos, ¿no? Este es el caso, por ejemplo, del virus de Zika. Zika se descubrió hace 60 años y nunca habíamos hablado de una infección de Zika en personas. Lo que se conocía es que este virus existía en monos, digamos, de la selva de Zika, del bosque de Zika. Pero cuando las personas se acercan a estas zonas por motivos de cultivo, o de que están buscando nueva vivienda, o están entrando a ciertas zonas, puede ser que un mosco de estos selváticos pique a esta persona. Y lo que sabemos es que cuando las personas que están ya infectadas van a su ciclo urbano de nuevo, puede ser que esta misma persona que ya está infectada sea picada por otro mosquito urbano, y entonces empezamos a tener un ciclo urbano. Esta persona infectada contagió, digamos, contagió un mosquito, y el mosquito empieza ahora a establecer un ciclo urbano. Y así ha pasado, por ejemplo, con varios virus. El virus del oeste del Nilo es un virus que normalmente se encuentra en caballos en ciertas zonas, pero este viaje de ciclo de campo a ciclo urbano es lo que está, del mosquito, es lo que está cambiando el panorama de ciertos virus. Por otro lado, los murciélagos son portadores de muchos virus. Los murciélagos son inmensamente abundantes, representan 1/5 de la población de mamíferos, de todas las especies de mamíferos. Viven en comunidades muy grandes. Siempre, ustedes saben que en las cuevas están estas colonias inmensas, son muy sociables. En realidad siempre viven en colonias, y además tienen un sistema inmune que los protege de muchas infecciones. Entonces, sabemos que son portadores de muchos virus, que tienen muchos virus y que que los virus se replican pero que no les causan infecciones. De hecho, los murciélagos son un modelo excelente para estudio de cómo es que están protegidos inmunemente de ciertos virus, ¿no? Entonces, son portadores, y un ejemplo de cómo sucede esto es, por ejemplo, el virus del MERS. El MERS es un virus muy parecido, de la familia de SARS-CoV-2, pero se llama MERS porque se descubrió en el Middle East, en el desierto. Y entonces, como creen o como sabemos, para atrás, ¿cómo voy? Ya se me olvidó. Perdón. Como se propone que sucedió este contagio, y sigue habiendo contagios de MERS, es que normalmente en los desiertos los murciélagos son nocturnos y comen frutas, ¿no? Entonces se acercan a las datileras, comen dátiles durante la noche, y tiran frutos mordidos y defecan alrededor. Y al día siguiente muchos animales del desierto se acercan a tomar la sombra de las datileras y se comen lo que encuentran, ¿no? Entonces, se sabe que esto sucedió con el MERS, con un virus que tenían los murciélagos,
y se transmitió a los camellos, y los camellos empezaron a tener una enfermedad respiratoria con mucha tos, y como llegó al humano es que en general los camellos en el desierto tienen dueños, ¿no? Y los camelleros son muy cercanos a sus camellos, son como nosotros con los perros, los abrazamos, estamos muy cerca de los camellos, y esto provocó que las personas se contagiaran. Entonces esta es la vía por la cual los murciélagos no es que directamente estén infectando a las personas, no es que un murciélago venga y nos infecte, porque cuando han visto un murciélago, o si lo han visto ha sido lejos, no se le acercan, en realidad es indirecto, pero es porque son portadores de muchos virus, pero son necesarísimos. O sea, yo creo que la plática también va dirigida, la de los murciélagos, a que no debemos de molestar a los murciélagos. O sea, los murciélagos no son los malos en la película, son los buenos. En realidad sin murciélagos no tendríamos polinización, no tendríamos la agricultura que tenemos ahora, ¿no? Y tampoco se comerían a insectos, etcétera. Necesitamos de esa cadena de los murciélagos. Pero entonces, ¿qué es lo que está favoreciendo el surgimiento de las enfermedades emergentes? Y los factores que se han juntado últimamente son que estamos en un mundo sobrepoblado. Eso pues nomás váyanse al centro, ¿no? O sea, ya no cabemos ni parados, o sea, estamos del metro, el camión, etcétera, estamos siempre muy cerca de una persona de otra. Tenemos también una globalización enorme. Hay transportes de bienes, información a lo largo del mundo enorme. Entonces también ya de repente podemos probar la carne de canguro o podemos comer un queso francés, ¿no? Todo se está movilizando alrededor del mundo y todo eso son posibilidades de transporte, no solo de cosas, sino de virus. Hay una deforestación enorme. Y eso lo que causa es que hay necesidad de vivienda y de agricultura por la gran cantidad de personas que somos. Entonces estamos deforestando y metiéndonos a hábitats de animales que pues estaban en todo su derecho, ¿no? Entonces estamos estableciendo contactos con nuevos animales selváticos y de bosques, y también tenemos un cambio climático que está cambiando todo el ambiente alrededor. ¿Cómo vamos? De las cosas que les dije, otras cosas de los otros eventos que favorecen este tipo de brincos zoonóticos son, por ejemplo, que ahora con la gran cantidad de personas que somos y costumbres diferentes, pues hay un gran consumo y tráfico de especies exóticas, ¿no? Por ejemplo, esto que saben de los pangolines y de las víboras, o sea, todos estos transportes ilegales pueden favorecer la zoonosis. Hay mucha migración, desafortunadamente, por eventos de conflictos y pobreza, hay muchísima migración, y entonces pues también las personas estamos siendo transportadores de distintos patógenos y de lo que hablamos ya recientemente, ¿no? La sobrepoblación y el exceso de... Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? El problema es cómo resolvemos esto. Y ya desde hace 10 años la Organización Mundial de la Salud y muchas organizaciones del mundo están proponiendo que ya no podemos seguir viendo nuestra salud, la salud humana, como una sola, sino que vivimos también dependientes de la salud animal y de la salud del ambiente. O sea, tenemos que tener ya una visión no solo de atender la salud humana, sino de atender la salud animal y la salud del ambiente, ¿no? Tenemos como que tener ahora una formación más integral para una nueva generación de médicos, veterinarios y ecologistas en la que se complete una visión de este tipo. Este concepto reconoce que la salud de las personas, como les dije, está conectada con la salud de animales y medio ambiente. Entonces es un enfoque diferente, colaborativo, multisectorial y multidisciplinario en todo el mundo.
en el que queremos conseguir soluciones óptimas para la salud, teniendo en cuenta la interacción entre las personas, animales y plantas y el medio en el que vivimos. No se ve sencillo, porque tenemos que cambiar nuestra manera de actuar y de pensar, pero creo que el pensamiento es muy lógico. O sea, ya no dependemos nomás de los médicos y de nosotros mismos, nos tenemos que cuidar del ambiente y cuidar el ambiente y a los animales. ¿Qué podemos hacer? Podemos adoptar en las escuelas un modelo de una salud como una visión integral y formar recursos humanos en áreas relacionadas y emergentes con esta visión, como epidemiólogos, virólogos, ecólogos, matemáticos, biólogos, veterinarios, médicos, etc. O sea, como que necesitamos ya tener una escuela diferente. Y por otro lado, promover la higiene, buena nutrición y vacunación de la población, particularmente en los infantes. Esto por lo que estamos viviendo ahora. Estoy segura que han estado oyendo que no es una enfermedad emergente, pero estamos teniendo nuevos casos de sarampión. Sarampión es una enfermedad que estaba básicamente erradicada en el 2017, por lo menos en América, y ahora estamos teniendo más de 5,000 casos en Chihuahua. ¿Qué es lo que está pasando? Y lo que está pasando es que la gente empieza a pensar que como ya no hay esa enfermedad, ya no se necesita vacunar, ¿no? O sea, ya estamos todos bien, ¿para qué nos vacunamos? Y la realidad es que estamos bien gracias a las vacunas, esa es la realidad. Esto nomás es para que se den una idea de cuántas vidas han sido salvadas por la vacunación. De 1974 al 2024, 154 millones de niños se han salvado. No han tenido ninguna de las enfermedades que los podía haber matado. La población infantil es la más susceptible a la mortalidad. Y aquí les puedo decir que se han salvado 154 millones y de esos, 93 millones han sido gracias a la vacuna de sarampión. Pero estamos volviendo a tenerla, entonces tenemos que participar claramente en una campaña de vacunación. Y si ustedes tienen en algunas de sus carreras, ya sea con estudiantes o con pacientes, estos números deben de llegarles a ustedes para que promuevan, ustedes mismos sean una herramienta para promover la vacunación. Las vacunas tienen una manera de funcionar muy sencilla. Normalmente lo que hacen es que nos aplican un pedacito de virus o bacteria, o un fragmento del virus o la bacteria, o una bacteria o un virus que está inactivado, y eso hace… otra vez, ¿cómo era? Perdón. Eso hace que las células de nuestro sistema inmune reconozcan esto. La vacuna no nos hace daño, simplemente le presenta a nuestro sistema inmune los antígenos. Y luego, estas células envían señales a células especiales para que diseñen anticuerpos específicos que reconozcan de manera muy especial a ese agente que nos inyectaron. De manera que la siguiente vez que nos enfrentamos a ese agente, que ya no va a ser la vacuna, sino que estamos ante un contagio de influenza, por ejemplo, o de sarampión, nuestro sistema inmune ya está listo y prepara estas moléculas rojas, que son los anticuerpos, y lo que hacen los anticuerpos es unirse a los virus y bloquearlos. Es como atraparlos y ya no dejar que infecten. Entonces, básicamente esta es la función de las vacunas, pero las seguimos necesitando. Y lo que tenemos ahora es un problema muy grande de personas que no quieren vacunarse. Entonces, ya como últimos mensajes, lo que les quisiera decir es que tenemos que enseñar a cuidarnos entre todos, y esto es promover la vacunación, protegernos, tener higiene. La higiene de manos, o sea, esta es la canción de COVID, pero sigue siendo buenísima. O sea, si están en lugares muy cerrados o muy llenos de personas, nada cuesta traer un cubrebocas. En los camiones que está aquello atascado, hay mucha gente tosiendo porque tiene gripa, no tiene que tener COVID, pero es fácil contagiarse en esos ambientes. La higiene de manos es esencial, y las vacunas. Promover las vacunas a lo máximo posible. Nosotros en la Sociedad Mexicana de Virología hemos trabajado en esta campaña de hacer libros para niños y sus papás. El primero que hicimos fue un libro en 2018 que se llama Pablo tiene sarampión, en el que platica cómo funcionan las vacunas para que los niños lo entiendan.
Este libro se tradujo en 20 idiomas, 4 lenguas indígenas nuestras, y está libre en la red, por eso les pongo la liga, porque pueden ver cualquiera de estos libros en la red. Luego hicimos uno en la pandemia que se llama Pablo se queda en casa, y otro que se llama El tío de Pablo no se quiere vacunar, porque estábamos ante este problema de que la gente tenía miedo a vacunarse de COVID. Entonces les platicamos a los niños por qué era muy bueno vacunarse. Y finalmente tenemos uno que se llama Pablo y los mosquitos, que está muy a propósito ahora, porque estamos en una plena pandemia pues no es pandemia, pero tenemos muchísimo dengue y zika con este calor y humedad que estamos pasando. Hay muchos moscos y hay que cuidarnos mucho, ¿no? Y no hay vacunas todavía para dengue. Entonces, pues los invito a participar. Yo abrí una botella de agua así. Esa es mi agua, ¿verdad? ¿El agua? ¿Perdón? Sí, el agua. Agüitas, claro, perdón. Sí. Si tienen preguntas, con mucho gusto. No sé si tienen preguntas para pasarles el micrófono. Les recuerdo que está rodando hojitas con el QR de asistencia para que puedan tener su certificado de asistencia, o en la parte de afuera también dejé un par de códigos para que lo vayan a hacer. Hace un rato no le vi, tenemos a la doctora Yuri Baez de la Rectoría de UPN, con quien se coordinó esta conferencia. Muchas gracias también por estar con nosotros. Muchas gracias, doctor. Ay, gracias, perdón. Al momento. La doctora fue muy puntual y estoy seguro que habrá preguntas. Lo interesante es, si gusta sentarse, doctora. Ay, gracias. Es activemos nuestros conocimientos, activemos nuestra capacidad de interactuar y aprovechemos estas oportunidades. ¿Parece? A ver, las preguntas, toda pregunta es pertinente, toda pregunta nos va a abrir un campo de reflexiones. Allá, va el micrófono para allá atrás. Todos, a ver, levanta la mano que aquí vivió la pandemia. Nadie se fue a otro planeta a sus días. Gracias. Entonces, seguramente todos tienen algo que vivieron y que puede ser motivo de reflexión. ¿Listo? ¿El micrófono ya? Perdón, adelante. Mi pregunta es cómo podemos abordar la desinformación y la falta de confianza en la ciencia durante una pandemia. Sí, es muy buena tu pregunta. Es muy difícil. Justamente estas pláticas y este trabajo que hacemos en la Sociedad Mexicana de Virología y lo que hacemos la mayor parte de la gente que trabajamos en estos problemas es tratar de dar información verídica. Muchas de las pláticas que damos en el colegio de mi parte son justo para explicar y tratar de darles la racionalidad de lo que está pasando. El problema es que las fake news, estas informaciones falsas que hay, están manejadas por gente que maneja las redes sociales de manera fantástica y nos hemos vuelto muy flojos. O sea, lees una noticia y ya te das por informado. Y en realidad ustedes como profesionales lo que tenemos que hacer es ver las redes, claro, pero vean más de una, pónganse a buscar fuentes, ¿no? ¿Y cuántas veces son mentiras? Ahorita estamos además en un problema tremendo porque tenemos al presidente de Estados Unidos y al secretario de Salud de Estados Unidos diciendo que la vacuna de sarampión no se debe de aplicar en niños menores de 4 años. Eso va a tener un costo en salud a los niños tremendo. Y son autoridades que tienen voz muy pública. Entonces, pues por eso te digo que estamos en un problema tremendo, ¿no? Pero ustedes pueden ser cada uno un vocero de esta campaña, por eso creo que es muy útil tener estas pláticas. ¿Alguien más sin miedo? Creo que este tiene más volumen. Ay. Pásame este para pasar. Aquí está listo. No veo nada. ¿Por qué hay enfermedades para las que se puede encontrar una vacuna más rápido que para otras? Sí, cada virus, se llaman virus en general, pero cada virus es un individuo que tiene particularidades muy especiales, ¿no?
Y entonces, la vacuna de COVID fue una sorpresa fantástica para todos, pero en realidad llevaban 10 años diseñando las vacunas de RNA, por ejemplo. Ya había mucho tiempo en el estudio de las vacunas de RNA y se conocía mucho de coronavirus, que es de la familia de donde es el SARS-CoV-2, porque ya habíamos tenido dos brotes epidémicos, el de SARS primero y el de MERS que les platiqué. Entonces ya había conocimientos de todo acerca de ese virus y el planteamiento de la vacuna ya estaba listo. Sin embargo, el HIV, por ejemplo, es un virus que tiene otro sistema de replicación, como les dije, no mata, solamente empieza a replicarse mucho en las células y se esconde dentro de las células. Desde 1981 conocemos ese virus y quizás es el virus que más inversión monetaria ha tenido en su investigación y sin embargo todavía no hay vacuna. Están haciendo antivirales que funcionan, pero no existe una vacuna. Depende un poco de la estrategia de cada virus, ¿no? En el SARS tuvimos mucha suerte, esa es la verdad. Bien, yo tengo otra pregunta. Sí. ¿Usted cómo cree que podamos fomentar esta integración que nos dijo? Porque los niños sabemos que ahorita están mucho en TikTok, en redes sociales, que tal vez nosotros como futuros docentes manejamos ahorita, pero ¿cómo podemos fomentarles la indagación para que no caigan en las fake? Sí, está durísimo, ¿no? O sea, pero sí creo que hay campañas de TikTok y hay campañas de Instagram en los dos sentidos. El único chiste es que nosotros ni somos tan sensacionalistas ni tan divertidos. O sea, ese es el problema. O sea, que son cápsulas de 1 minuto en la que pues te entretienen mucho y te crees lo que te digan, ¿no? O sea, por eso los antivacunas son tan exitosos. En realidad tenemos mucho que hacer, pero pues a lo mejor tú o ustedes como docentes a lo mejor informarse más y platicar más y a lo mejor buscar páginas de este tipo con más información para replicarlas con sus estudiantes y ya luego irlos, porque son chicos, entonces irlos motivando a que ellos mismos hagan búsquedas, ¿no? Que no se queden con la primera cosa que vean, porque normalmente es tentador, ves una cosa y ya estás informado, ¿no? Pero en realidad hay que buscar varias opiniones acerca de lo que sea. Sí, es complicadísimo. Doctora. Sí, perdón. Sí. Ay. Primero que nada, muchas gracias. Gracias. Por considerado por haber venido aquí a esta institución y honramos con su presencia. Con mucho gusto. Gracias a usted. Quería preguntarle, ante esta ola tan fuerte que tenemos de fake news, ¿dónde podemos conseguir esos libritos que nos presentaron? Están muy interesantes. Y si hay alguna liga a la que podamos acudir para contrarrestar precisamente esta ola de mala información. Sí, están en línea. Ahorita le trato de hacer esto. Estos están en línea, se pueden bajar, son gratis, o sea, no cuesta nada. Solo pudimos imprimir el primero, pero los demás ya no tuvimos fondos para poderlos imprimir. Pero están en línea, son gratuitos y los pueden distribuir, eso es lo que queremos, o sea, que se distribuyan lo más posible. Y también la Sociedad Mexicana de Virología está haciendo continuamente pequeñas noticias de los brotes. Cada ratito tenemos noticias de algún virus y estamos tratando de actualizar la página para que tengan información pues lo más actual posible, ¿no? De este tipo de brotes. Hola, buenas tardes. Aquí de este lado. Ay, no veo. Ay, perdón. Mi pregunta para ustedes, ¿qué tan probable es que enfrentemos otra pandemia en los próximos años como la del COVID-19? Ya viste todo lo que es, pues muy probable. O sea, sí, o sea, no quisiéramos, pero en realidad están todos los elementos juntos, somos muchos, estamos muy en contacto, estamos rompiendo el ambiente, entonces es muy probable, o sea, la realidad es que es muy probable que tengamos más y más seguidas enfermedades emergentes si no cambiamos algo. Como
Acá yo tengo una pregunta. Ay, perdón. Sí. Bueno, no tiene mucho que un familiar tuvo un bebé y pues fue a hacerle su cartilla y todo, pero no lleva esto de la primera vacuna de recién nacido. ¿Qué se hace en estos casos cuando no lleva esto de vacunas? Esa es una tragedia de nuestro país y de muchos países, pero últimamente en nuestro país ese es terrible porque tuvimos hace algunos años, éramos uno de los países ejemplares en la cartilla nacional de vacunación y en la cobertura que teníamos. Les llegaban a todos. Y últimamente ha habido mucho desabasto, como ustedes saben, en medicinas, pero también en vacunas. Entonces, la gente que puede, vas a un privado y el privado puede conseguir vacunas que se compran no por la vía institucional, pero claro que son mucho más caras, ¿no? Y esa es una pena. O sea, la subida de sarampión en nuestro país, en parte fue porque durante la pandemia la gente que tenía bebitos recién nacidos, bueno, de un año que ya les tocaba vacuna, no había hospitales, no había urgencias, no había lugares donde ir porque estaba todo cerrado, estaba todo para COVID, ¿no? Entonces hubo un espacio de tiempo muy grande en la que los niños no se vacunaban de sarampión y eso lo estamos viendo ahora. Pero lo que está pasando también ahorita es que hay escasez de vacunas y solo privadas a veces, ¿no? COVID, por ejemplo, no hay, bueno, casi no hay vacunas para COVID ahorita. Gracias. Buenas tardes. Sí, ay, perdón. ¿Un virus podría considerarse un ser vivo? Pues mira, es como quieras verlo. Un virus solito no se puede replicar, entonces dirías no está vivo. Pero una vez que está dentro de una célula, es capaz de dominar totalmente el metabolismo de la célula. Entonces, ¿cómo ves? O sea, yo digo que puede ser como una semilla. La semilla tú la ves y dices no hace nada, pero llega al medio favorecedor, al agua, o sea, le toma agua y empieza a caminar, ¿no? Es como dos fases. Hay una fase como latente en la que no está haciendo nada, pero nada más entra a una célula susceptible y empieza a dominarla. Eso no puede decir que no esté vivo. O sea, las estrategias que utilizan los virus para replicarse y para hacer uso de toda la maquinaria celular es admirable. O sea, por eso me gusta tanto lo que hago, o sea, porque estudiar la virología es aprender toda esta magia que hacen los virus dentro de las células. Sí. Yo tengo, ¿cómo la tasa de mutación de algunos virus como el de la influenza de las SARS-CoV-2 influye en la aparición de nuevas pandemias? ¿Cómo la qué? ¿La tasa de mutación? La tasa de mutación de algunos virus como el de la influenza de SARS-CoV-2 influye en la aparición de nuevas pandemias. Pues justamente, o sea, no sé si se acuerdan, pero los virus de influenza tienen 8 segmentos, o sea, el genoma está en 8 pedacitos, y si 2 virus distintos infectan una misma célula, acabas como barajando y tienes combinaciones de todos los segmentos. Entonces esas son variantes que no conocíamos, ¿no? Salen virus variantes que a lo mejor algunos de ellos, mutantes, no tenemos anticuerpos para ellos y causan pandemias. El SARS-CoV-2, ustedes han visto cómo ha evolucionado. Empezamos con la variante 0, tuvimos alfa, beta, delta. Son cambios que hacen que personas que siga infectando personas que a pesar de que han sido vacunadas, el virus ya está adaptándose, digamos, a la vacuna. Entonces necesitamos refuerzos que están haciendo refuerzos modernos contra el virus. Pero pues sí, o sea, es una carrera, ¿no? Son habilísimos. Mi pregunta es, ¿qué papel desempeña el ADN viral en la rapidez con la que surgen nuevas variantes durante una pandemia? ¿Dónde estás? A ver, levanta la mano. Ay. Perdón. ¿Qué tal? A ver. ¿Qué papel desempeña el ADN viral en la rapidez con la que surgen nuevas variantes durante una pandemia? Justo. O sea, no es el ADN, en el caso de este virus es el RNA, es el ARN, pero justo los virus se replican muchísimo, miles de copias por célula, y durante esa replicación, o sea, si hagan de cuenta 1000 copias en una copiadora, no salen exactas, cada copia tiene un error, cada copia tiene una cosita, un errorcito así. Entonces, toda esa mezcla de virus, una de tantas esas es más apta
para infectar. Y se van seleccionando los más aptos. A lo mejor en esos cambios que hacen durante la multiplicación unos no sirven, pero unos salen todavía mejores que los anteriores y el virus se va adaptando. Y es justamente por tanto error que cometen. Los errores a veces son buenos, son favorables y entonces empieza a mejorar. Esa evolución rápida de los virus es lo que les da las ventajas de irse seleccionando los mejores, digamos. Buenas tardes. Aquí, Ay, perdón. Hola, ¿qué tal? Soy Melissa Valencia. Tengo una pregunta que va mucho de la experiencia de esta pandemia de COVID-19. Algo que pude notar mucho durante la pandemia es este sentido de individualismo, y esto va relacionado a raíz de que las personas empezamos con esta intención de sobreprotegernos a nosotros y pensar en el primero yo, después yo y el último yo, pensando en que si yo me cuido, los demás también se cuidan. Pero ¿cómo podemos evitar caer en este aspecto individualista sin discriminar al resto de la sociedad? Porque si bien como maestros nosotros estamos tratando de trabajar este aspecto comunitario, de involucrarnos en la sociedad, ¿cómo podemos erradicar este sentido individualista y evitar caer en la parte discriminativa por cuidarnos más a nosotros que a los demás? Pues es una manera de verlo, porque si yo me cuido, de nada sirve. Si yo me cuido, los demás están enfermos, ¿no? Si yo me cuido, tengo que cuidar a los demás para tener un ambiente, o sea, no es como que salves el que pueda. O sea, si los demás están enfermos, es muy difícil mantener un ambiente sano. Entonces yo me cuido, pero me cuido para que los demás se cuiden, para que yo no contagie a los demás, pero para que mi familia y mis cercanos no se enfermen. Y los tengo que convencer de que tenemos que mantener, digamos, un ambiente sano. Si tú solita te cuidas, pues estás frita, porque alrededor nadie se va a cuidar y va a ser imposible más que, cuidarte, ¿no? Entonces es un poco, si yo me cuido para que los demás se cuiden, ¿no? Un poco. Yo no siento que haya pasado eso tanto. Bueno, pues parece que es un poco individualista, pero tú querías que tu familia se vacunara, ¿no? O tú querías que tu familia se protegiera, no nomás tú. Claro, esto va respecto a las experiencias ya en las primarias, donde me encuentro niños que dicen: ay, es que no me toques porque si no te lavas las manos. Ay, no, es que no tienes un cubrebocas, entonces mejor no me hables hasta la mañana. No, es que yo no quiero enfermar a mi familia porque mejor, o sea, como que se sobreentendió esta parte de cuidarse a uno mismo para cuidar a los demás. Y ahora las generaciones más jóvenes pues tienen esto de decir: me cuido, pero no te me acerques. O sea, hemos caído en este aspecto. Entonces, ¿cómo podríamos erradicarlo? Pues un poco cultivar el nos cuidamos todos, ¿no? O sea, hay que todos lavarnos las manos, ¿no? O sea, no solo que si tú no te lavas las manos no me toques, sino todos nos tenemos que lavar las manos para que nadie nos enfermemos. Todos tenemos que usar cubrebocas para que no nos contagiemos, o sea, como que manejarlo para que todos estemos bien, todos tenemos que colaborar. Porque ese niño que no quiere que lo toquen, pues, o sea, va a vivir como... Pero si todos se lavan las manos, no va a haber problema. Si usa cubrebocas la mayoría en un avión o en un camión, te sientes más tranquila, o por lo menos como que promover que todos lo tenemos que hacer para todos estar bien, porque también hay familiares que no pueden, que están débiles inmunológicamente y son los más susceptibles. Entonces tenemos que cuidarnos todos para que estas personas susceptibles no caigan en peores circunstancias, ¿no? ¿Qué razón? ¿Quién más? Ahí vi una mano. Perdón. Ay, perdón. Buenas tardes, doctora. Mi pregunta es: ¿qué tan falso o cierto hay una relación que existe entre las vacunas y la generación que hace, o que se cree que las vacunas generan enfermedades? Específicamente hay un síndrome que se llama Guillain-Barré.
acelerado el aumento de este síndrome. Sí, o sea, todas las vacunas y medicinas tienen un efecto secundario sobre algunas personas, ¿no? Vimos millones de vacunas y de esos millones, un 0.1% desarrollaron Guillain-Barré, pero un 0.1% de millones de vacunas son unos números muy grandes. Pero eso es variación individual, o sea, no es como que la mitad de las personas que se vacunaron tuvieron Guillain-Barré, por ejemplo, ¿no? Sino que son porcentajes bajísimos. Y eso pasa con todo, eso pasa con la aspirina, o sea, toda la población puede tomar aspirina, pero hay un tantito por ciento que les viene un derrame, por decirlo. Se nos exagera, o sea, empezamos a ver los números tremendos porque si hablas de millones, pues 100, 200 personas son un chorro, pero en realidad 200 de 1 millón, el porcentaje es bajo, sí, no hay nada inocuo. Y de hecho, o sea, eso es lo que utilizan mucho los antivacunas para decir, no, causa Guillain-Barré, pero ¿cuántos casos de Guillain-Barré? O sea, como que lo que no ven es la proporción, pues es que somos individuos diferentes genéticamente cada uno, ¿no? Y no todos vamos a reaccionar exactamente igual, por eso se hacen estos estudios de poblaciones grandes para ver el porcentaje. Si el porcentaje rebasa, no sé, 10% ya, y eso lo paran, ¿no? Entonces sí es real que sí existe esa relación, o sea, realmente sí las vacunas pueden llegar a generar la aparición de enfermedades, no nada más exclusivamente quizás de algunas otras. Sí es real que sí existe esa relación. O sea, es real en el sentido de tan real como que comer X le puede causar a una persona de miles, no puedo decir el pescado causa alergia, a un porcentaje de la población pequeño le causa alergia y no va a dejar todo el mundo de comer pescado porque a unos les dio alergia. O sea, hay que ver los números, ¿no? El mover el discurso hacia que las vacunas causan Guillain-Barré es muy peligroso, igual que causan hemorragias, etcétera. Pues sí han visto casos, pero han visto casos con muchas medicinas, no solo con las vacunas. Es como sobreexagerar algo hay que ver los números, hay que ver los porcentajes, ¿no? Si rebasan cierto número, no las pueden vender, no las pueden producir. Está muy cuidado, las vacunas son de lo más cuidado que hay, pero nadie te puede garantizar que no seas la una en 1 millón que te va a dar Guillain-Barré. Tú dices si tienes eso o COVID. O sea, es un poco así la opción, ¿no? Hola doctora, muy buenas tardes. Mi nombre es Nicole Solano, soy estudiante de medicina de la Universidad Autónoma Metropolitana y yo tengo 2 preguntas para usted. ¿Usted considera que los virus los benefician de alguna manera o solo los perjudican? Y la segunda es, ¿de alguna manera los virus son influenciados para la evolución de los humanos? Sí, las dos. Es un anuncio básicamente, pero tengo algunas pláticas que hablan del tema, pero sí, hay muchos virus buenos. Los virus que infectan, por ejemplo, hay muchos virus que infectan bacterias, ¿no? Y las matan, las lisan, se llaman bacteriófagos. Entonces, por ejemplo, en el mar hay montones de bacterias y algas que se están consumiendo todo el oxígeno, el carbono, el nitrógeno del mar. Y hay ciclos de fagos que matan a todas esas bacterias y a todos esos microorganismos para, digamos que reciclar el carbono y el nitrógeno que hacen falta para el plancton y toda la vida marina. Entonces, si los mares no tuvieran bacterias, no habría mares, no habría vida animal, no habría vida marítima. Entonces, esa es una gran ventaja. Hay virus que matan bacterias que hacen daño, que nos hacen daño a nosotros. Y como ustedes saben, hay ahora una epidemia, no es una epidemia, pero hay muchísimos casos de resistencia a antibióticos. Se ha utilizado tanto antibiótico que hemos seleccionado bacterias que son resistentes a los antibióticos. Y entonces hay enfermedades terribles que no se pueden controlar con antibióticos y ahora están empezando a usar, en Rusia, por ejemplo, se utilizan mucho fagos que le pegan a esa bacteria y la matan. Y entonces en lugar de
antibióticos, se llama fagoterapia. No es tan sencillo, ni tenemos en el país ni nada, pero se está trabajando mucho en diseñar fagos específicos para ciertas bacterias para que podamos por lo menos eliminar esas enfermedades o controlarlas en pacientes muy graves, ¿no? Y ya, ¿verdad? Sí. Sí. Buenas tardes, del lado del izquierdo. Buenas tardes. Yo le tengo una pregunta. Me gustaría preguntarle cómo es que se logra buscar y crear vacunas que realmente funcionen contra virus y se mantienen en mutación constante. Pues sí, es un problemón, ¿no? Porque los virus nos están ganando. No podemos adivinar cuál va a ser la siguiente variante que va a venir. No lo podemos adivinar. Sabemos, por ejemplo, que las vacunas que principalmente se están utilizando van contra el spike, contra la proteína que sale del virus, que es la proteína con la que se une al receptor y entra a la célula. Entonces estamos haciendo vacunas contra la punta, digamos, de eso, contra el spike, y los anticuerpos que la reconocen reconocen secuencia específica de esa parte del virus y bloquean la entrada. El virus empieza a mutar, a cambiar en esa parte, ¿no? Al cambiar esa parte, está cambiando todo el tiempo, pero los virus que cambian en esa parte se escapan de los anticuerpos y esas son las variantes resistentes a los anticuerpos. Entonces, hay estudios genómicos últimamente que estamos siguiendo la pandemia para ver cómo va variando el virus y cuando hay cambios demasiado grandes, empiezan a diseñar vacunas diferentes, ¿no? Sí, perdón. 2 preguntas más y cerramos, ¿les parece? Por favor. Hola, buenas tardes. A raíz de la pandemia, usted como especialista en enfermedades o en virus emergentes, ¿cuál fue el mayor aprendizaje que le provocó este virus precisamente que fue emergente, ya que se dedica a esa área? Tengo otra serie de preguntas. ¿Sí puedo hacer más? Sí, a ver si junto todo. A ver, ¿qué tal? Bueno, me surgieron otras preguntas. Por ejemplo, ¿qué le llevó a usted a especializarse específicamente en virus emergentes? O sea, ¿qué es lo que le conoció? Y dice que hay muy pocos especialistas en eso. Entonces, a raíz de la pandemia, ¿se ha visto que hay más jóvenes interesados en especializarse en virus emergentes? ¿O sigue esa tendencia a la baja? Y una última es que una de las diapositivas te decía que su modelo de salud integral incluía la arquitectura y el diseño del paisaje, y yo me dedico a la arquitectura. Entonces quisiera saber cómo la arquitectura tiene que ver con esta área específica de la salud. Yo no me dedico a enfermedades emergentes. La vida me ha hecho dedicarme. O sea, en realidad yo tengo un trabajo, mi trabajo es en estudiar la interacción de rotavirus, que es un virus que da en niños, con su célula, cómo le hace el virus para entrar a la célula y replicarse. Pero habemos tan poquitos virólogos con distintas especialidades en el país completo que cuando sucede una cosa así necesitamos tratar de dar información verídica. No podemos dejar a los de la prensa hablar de que la bacteria está muy grave. O sea, dicen cosas que ni siquiera van a tono. Entonces tenemos que salir a dar información informada, o sea, dar buena información. Entonces todos los virólogos estamos ahora hablando de SARS-CoV-2 o hemos hablado de H1N1, pero no nos dedicamos a eso. No ha aumentado. O sea, uno de los aprendizajes más grandes que hubo en la pandemia para todos fue que nos podemos juntar y trabajar juntos en el mundo, porque sí fue por primera vez en la vida un compartir información que nunca había sucedido en mi campo, ¿no? De todos los investigadores de todo el mundo para ver cómo nos podíamos ayudar entre todos, pero también sabemos que se necesita mucho dinero, mucha inversión y mucha gente trabajando en eso, cosas que no tenemos ahorita en el país. No han aumentado el número de virólogos ni el apoyo para la virología ni para ninguna de las áreas científicas en el país. Gracias. De la arquitectura de paisaje, pues tienes que ser amigable con el paisaje. O sea, la idea es que los arquitectos llegan y pelan un baldío y, bueno, o sea, hablándolo así, quitan todo lo que es naturaleza, digamos, en un lugar para construir edificios enormes, poco amigables para la fauna y la flora local, y eso provoca movimientos, extinciones, movimientos de animales y plantas a lugares que no deberían de estar.
Entonces sí tienes como que compaginar el paisaje con la salud. Esa es la idea. La última pregunta. Quisiera saber qué pasaría si el sistema inmune no genera memoria después de una vacuna. Eso sería terrible, ¿no? No serviría la vacuna. En realidad, si el sistema inmune está enfermo, eres una persona muy susceptible, ¿cierto? Y, por ejemplo, una cosa que es horrible es que los niños y las personas que tienen sarampión, ahora sabemos que pierden la memoria inmunológica. Todo lo que fueron vacunados o todo de lo que se enfermaron antes se les borra la memoria inmunológica, se vuelven muy susceptibles a otras enfermedades. Entonces el sarampión, que parece ser una enfermedad de pues, motitas y sentirte mal 15 días, no es tan simple. O sea, deja una secuela tremenda que es la pérdida de memoria inmunológica. Las otras personas que tienen problemas inmunológicos sí están en un problema y tienen que vivir en un ambiente muy, muy protegido. Pues muchísimas gracias. Ustedes conocidos, somos una generación que vivió una pandemia, podrán dimensionar. Cuando dije el día de hoy que de verdad nos merecemos de manteles largos, personas en el mundo, lo dijo, fueron miles de científicos que se movilizaron para salvar la vida humana como la conocemos, porque seguramente si estuvo una pandemia puede poner en riesgo a la humanidad. Ay, claro, claro. Así es. Y no usan capas, ¿no? No usan camisetas así que digan ese de Superman. Pero están luchando contra, o no luchando, por lo menos nos permite comprender no sé también llamarlo un enemigo, pero es un ser invisible que amenaza seriamente, por lo menos la salud, ¿verdad? Sí. Y pues yo no sé cómo la sociedad les reconozca, pero yo creo que mínimo en este auditorio, los que estamos aquí, podemos reconocerles y agradecerles que nos compartan su información y les permita esta interacción con un fuerte aplauso. Muchas gracias. La actividad es un conjunto de esfuerzos que hacen ahora el Colegio Nacional junto con otras instituciones, entre las que destaca la Universidad Pedagógica Nacional, que fue quien tuvo a bien compartirnos como escuela hermana esta actividad. Y por eso agradecemos a la doctora Yuri Páez, que viene directamente de Rectoría, cercana a ahí se me escapó Rosa María Torres, a la rectora Rosa María Torres. Y pues, por favor, nos da un mensaje. Bueno, pues agradezco profundamente la invitación de estar hoy acá, de la cercanía con el maestro. Ha sido muy agradable conocer este espacio y bueno, en el marco precisamente del ciclo de conferencias Horizontes Didácticos para la Educación Básica, le damos las gracias a la doctora Susana, que hoy nos acompañó, que se animó desde el principio a ser parte de este ciclo. Es una iniciativa conjunta entre el Colegio Nacional y la Universidad Pedagógica Nacional en la cátedra Cecilia Brodsky, y la idea precisamente es abrir rutas de conocimiento científico y la imaginación cultural para enriquecer la práctica docente pues, de nuestros futuros maestros. Tendremos otros 2 encuentros a los que los invitamos y las invitamos el martes 21 de octubre, quienes hoy, por ejemplo, se inscribieron para recibir su certificado. Les enviaremos también esta invitación para que nos acompañen. Vamos a tener el arqueólogo, el doctor Eduardo Matos Montezuma. El miércoles 5 de noviembre tendremos a la doctora Susana Lizano, astrónoma, quien también compartirá su conocimiento, y el martes 11 de noviembre cerraremos en el hermoso edificio del Colegio Nacional con la doctora Concepción Company, que es lingüista. Para todos estos eventos estarán cordialmente invitados. A través de sus correos electrónicos les haremos llegar los recordatorios, pues si quieren seguirnos acompañando. Y de nuevo, muchísimas gracias, maestro, una hermosa casa la que nos recibió el día de hoy. Perdón, algo importante. La Benedicta
Escuela Nacional de Maestros otorga el presente reconocimiento a la doctora Susana López Charretón por su participación como ponente de la conferencia Hablemos de Virus y Pandemias, llevada a cabo en el auditorio Laura Aguirre de esta Casa de Estudios, México, Ciudad de México, 7 de octubre de 2025. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Los felicito por su participación, por haber sido entusiastas. Esa es la tarea que nos estamos enfrentando. Muchas gracias. Hermosísima su conferencia. Gracias. Aprendí. ¿Sí? Ay, qué bueno. La comprensión, eso es lo que tenemos que hacer. Bien hecho, jóvenes, y espero que sigan participando en las demás programas de la serie. Amablemente, gracias. Que tengan una excelente semana. Gracias. Una agüita.